Y luego van a continuar con un profesor en ejercicio, recientemente egresado, el profesor Jorge Castillo, y trabaja una temática que hace mucha ilusión en los territorios escolares, sobre todo rurales, que es la agroecología escolar. En el tercer taller y cuarto taller van a observar temáticas que se vienen desarrollando ya hace algún tiempo, como la certificación ambiental que ofrece el Ministerio de Medio Ambiente, observar cómo transita en la escuela hacia la sustentabilidad, ¿cierto? Desde la certificación. Y basura cero, que está asociado a los procesos de reciclaje, pero también con un sentido de manejo sostenible y desde una óptica de cómo se vive esta situación en los territorios escolares. ¿Mm? Entonces, voy a dar a conocer algunas ideas orientadoras. Em, Desde esta presentación vamos a buscar describir la educación ambiental como un ámbito educativo transversal. Ya, eso es lo primero, desde la lógica del profesorado. ¿Mm? Luego, caracterizar saberes ambientales desde una lógica algo oficial, ¿sí? También observar qué está pasando desde distintas corrientes de pensamiento, qué situaciones emergen, qué situaciones de alguna manera movilizan al profesorado y luego algunos saberes que son omitidos, ¿ya? Eh, yo le di ese concepto como omitidos, pero también hay saberes que son de alguna manera desplazados, ¿m? No observados por el sistema educativo, ¿ya? Y saberes que están de alguna manera eh, impulsando, desafiando este ámbito educativo transversal de educación ambiental, ¿ya? Como tercer elemento, me gustaría describir y caracterizar alguna iniciativa de educación ambiental desde diferentes perspectivas paradigmáticas, un poco tratando de entender qué tipo de pensamiento es- está detrás de algunas iniciativas de educación ambiental, ¿ya? Y finalmente, desde una lógica pedagógica ecléctica, sociocrítica, visualizar algunos escenarios de futuro que posibiliten el diálogo de saberes en los diferentes territorios escolares. ¿Ya? Lo estoy haciendo como un inicio de clase, así como mostrándole a ustedes cuáles serían como los propósitos de lo que voy a mostrar hoy. ¿Ya? Entonces, primera premisa, pensando en ustedes, pues, en profesoras, profesores, ¿cierto? Toda profesora, todo profesor es un profesional formado, un profesional informado para transformar y construir la sociedad a partir de sus saberes y principalmente de sus acciones. ¿Cierto? Construir la sociedad de aquello que nosotros hacemos en la escuela. Esa sería una primera premisa, un poco para que todos los presentes, todas las presentes, eh, nos demos cuenta que tal vez siendo profesora, profesor, compartimos esta mirada, ¿cierto? Nos creemos los profesores, nos creemos, ¿cierto? Eh, Parte de aquellas personas que transforman la sociedad y construyen la sociedad. Yo creo que es difícil que un profesor no le dé esa relevancia a lo que hacen en el día a día, en su establecimiento, en su escuela, ¿cierto? Eh, una primera mirada histórica. Eh, Aldo Leopold, por allá por 1949, escribe un libro titulado Un año en Sound County, hacia una ética de la tierra. O sea, y este libro es un tratado de ecología con sentido ecocéntrico. Aldo Leopold, de alguna manera, en sus ensayos, dentro de este texto, él redacta algunos ensayos que muestran cómo él transita de ser un científico ecólogo muy antropocéntrico a un ecólogo ambientalista
eh, ecocéntrico, ¿sí? Hay un tránsito de donde este sujeto como persona comprende que su mirada científica es antropocéntrica y que desde esa lógica tiene algunos errores conceptuales, procedimentales que tiene que corregir y de alguna manera los corrige y al corregirlos él escribe este libro de ensayos y de alguna manera con el tiempo se reconoce este libro de ensayos como un tratado de ética de la Tierra, ¿ya? Un, donde él levanta un concepto bien importante que es el concepto de restauración ecológica, ¿ya? Que debiera llamarnos la atención a todas las profesoras, a todos los profesores que hacemos educación ambiental, ¿ya? Así que ahí habría como un primer, o sea, dos conceptos relevantes de Aldo Leopold. Eh, el ecocentrismo, ¿cierto? Posicionar la perspectiva paradigmática ecocéntrica en la discusión y desde el punto de vista más científico, la importancia de la restauración ecológica, de darnos cuenta que hay ambientes que nosotros dañamos, pero que al mismo tiempo podemos restaurar eh, eh, y trabajar para conservar, por ejemplo. Luego, en 1962, Rachel Carson redacta un libro que se llama Primavera Silenciosa, donde reclama por la vida desde las ciencias ambientales, y muchos reconocen que aquí como que se forman, o como que ella de alguna manera impulsa, Rachel Carson impulsa bases del ambientalismo biocéntrico y ecocéntrico. ¿Ya? Biocéntrico porque la lógica de ella es defender toda forma de vida, y ecocéntrico porque también toma la idea de Leopold de restaurar, ¿cierto? Aquello que dañamos, los ambientes naturales, los hábitats que constantemente dañamos, ¿ya? Entonces, ¿por qué han sido tan relevantes las miradas críticas de Leopold y Rachel Carson y tantas otras personas que han visto o han asumido la responsabilidad planetaria, ¿cierto? Más allá de su especie, más allá de la especie humana, ¿cierto? Y más allá de lo útil que puede ser el medio ambiente para nosotros, sino que valorar la vida y valorar el ambiente simplemente por ser parte de nuestro cohabitar. Entonces, esa lógica ética es interesante analizarla. Entonces, colega, lo primero que vamos a hacer un poco darnos cuenta de que hay una lógica antropocéntrica, ¿cierto? Una lógica de entender los territorios escolares, los ecosistemas, entender el medio ambiente, una lógica de entender la naturaleza como algo que presta un servicio al ser humano. Y ese algo que presta servicio al ser humano lo tenemos que cuidar. O sea, el antropocentrismo no deja de lado el hecho de que aquello que nos sirve debe ser cuidado, protegido, conservado, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado un poco en cómo se observa el concepto de conservación, el concepto de restauración, cuando se topa con la finalidad de servir al ser humano, ¿ya? El antropocentrismo de alguna manera va en esa línea, en posicionar al ser humano en el centro de la discusión y de la solución, ¿ya? Luego está la mirada ecocéntrica, ¿cierto? Que en- de Leopold y una serie de otros colegas, ¿cierto? En la actualidad hay muchos colegas que están escribiendo sobre la importancia de instalar pensamientos ecocéntricos en las comunidades, ¿cierto? Para poder revertir elementos que están asociados a la crisis ambiental, ¿ya? Entonces, el ecocentrismo de alguna manera centra la atención en conservar, proteger, cuidar, restaurar los espacios naturales, ¿sí? En desarrollar una serie de acciones que dan cuenta de que el sujeto
eh, cuida, protege el medio ambiente. ¿Ya? Eso como en resumidas cuentas. Luego, el biocentrismo, que aparece así como bien claro en Rachel Carson, pero también en otros colegas como Erich Fromm, desde la filosofía, que plantea el concepto de biofilia, o Edward Wilson, que también toma el mismo concepto de biofilia y lo describe, pero desde la ecología, desde la importancia de valorar toda forma de vida, ¿ya? Y de entender, por ejemplo, que la naturaleza es parte de nuestro equilibrio natural, de nuestra salud, ¿cierto? De nuestra espiritualidad, por ejemplo. Entonces surge el biocentrismo también como una forma de pensamiento que también orienta nuestra forma de actuar frente a otros seres vivos, frente al ecosistema, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí podemos identificar estas tres formas de pensamiento. ¿Por qué lo estoy comentando? Porque los voy a llevar poco a poco a pensar en sus acciones y aquellas tareas que ustedes desarrollan en la escuela, que nosotros desarrollamos en la formación inicial de profesores, por ejemplo, lo que ustedes hacen en sus comunidades escolares, por ejemplo, con primer ciclo básico, segundo ciclo básico, en ciencia media, ¿ya? Hay acciones pedagógicas y esas acciones pedagógicas no son ingenuas desde el punto de vista paradigmático, ¿ya? Eso es lo que un poco quiero suponer junto a ustedes, ¿ya? Que como profesionales de la educación nos damos cuenta de que las acciones educativas tienen un marco teórico y no son ingenuas, no son para nada ingenuas. Hacemos acciones educativas porque suponemos que detrás de eso hay propósitos que están asociados a ciertos aprendizajes disciplinarios, procedimentales, pero también éticos, también actitudinales, también eh, es centrado en el sujeto y también centrado en la sociedad y en la naturaleza. Entonces, lo que hacemos en la escuela eh, tiene o no tiene, tiene o no tiene una robustez epistemológica. ¿Ya? Eso es un poco lo que eh, voy a ir haciendo, ¿ya? Entonces, la educación ambiental, eh, descrita como un ámbito educativo transversal, ¿es la educación ambiental un ámbito educativo transversal? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos los profesores, porque en algunos casos se observa tendencia a ver la educación ambiental como una asignatura más, ¿sí? Como una asignatura que tiene o un módulo, o llamémoslo, no sé, cátedra, etcétera, que tiene un conjunto de saberes que son propios de la educación ambiental, ¿ya? Y también una tendencia a, a posicionar la educación ambiental como una disciplina más, ¿no? Eso está bien, es decir, que en algunos casos eh, se quiere sistematizar de alguna manera la educación ambiental del currículum, ¿ya? Pero eh, a mí en particular me hace más sentido eh, la educación ambiental como un ámbito educativo transversal, que está en la ética, que está en la filosofía, que está en la sociología, en la antropología, en el arte, que está en la actividad física, que está en la promoción de la salud, que está no solamente en las 9 o 10 o 11 o 12 asignaturas del currículum escolar, o las que sean. No estoy mirando la transversalidad pensando en las asignaturas escolares, sino que observando la educación ambiental desde un diálogo de saberes, desde entender que la educación ambiental se puede y se debe discutir desde diferentes miradas disciplinarias, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué lo ubico como pregunta? Si yo me estoy dando a mí mismo la respuesta, ¿cierto? Lo ubico como pregunta porque pareciera ser que afuera, en los contextos educativos, en, lo, en la sociedad en general,
no hay eh, mucha conciencia de la transversalidad que implica pensar ambiental, de la transversalidad que implica el pensamiento ambiental. ¿Ya? Luego, la segunda pregunta dice, ¿cuándo o cómo se transforma la educación ambiental en un ámbito educativo transversal? Si lo vemos desde el punto de vista curricular, ¿sí? Em, em, podemos observar, por ejemplo, si revisamos solamente el plano nacional, el plano chileno. En 1996 surge la reforma educacional chilena. En esa reforma, asociada a esa reforma educacional chilena hay un conjunto de leyes y técnicamente surgen los planes y programas, ¿cierto?, que orientan el quehacer del profesorado en ciencia parvularia básica y media. Y, y para poder orientarlo se levantan objetivos, eh, objetivos de aprendizaje y objetivos en ese tiempo se llamaban objetivos fundamentales transversales y ahora se llaman objetivos de aprendizaje transversal, ¿cierto? Y actitudes. Entonces, en ese momento, mirando ese hito desde el punto de vista curricular, la educación ambiental pasa a ser parte de los FD inicialmente, de los objetivos fundamentales transversales, digo, y en esos objetivos fundamentales transversales hay un área que se llama persona y su entorno. Persona y su entorno. Entonces hay un entorno que es un entorno más bien social, ciudadano. En ese tiempo era más social. Después surge con fuerza el concepto de ciudadanía, formación ciudadana, etcétera. Eso es más reciente, por lo menos en el plano chileno. Y luego el entorno natural. Entonces, en este eh, eje, ¿cierto?, de los objetivos fundamentales transversales que se denominaba persona y su entorno, estaba fuertemente instalado un conjunto de objetivos que apuntaba a eh, desarrollar actitudes, hábitos y estilo de vida que fueran positivos frente a nuestra forma de habitar. ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí hay un momento histórico en el currículum nacional en donde uno empieza a ver con más fuerza la educación ambiental, así como un elemento transversal. Que en el tiempo va cambiando, en el tiempo como que se va asociando mucho más a las ciencias naturales, a la ecología presente en las ciencias naturales, ¿cierto? Como que se le asigna la responsabilidad al profesor de ciencias naturales de hacerse cargo de la educación ambiental, pero que en estricto rigor el currículum nos dice que no, que es transversal, que está asociada a la formación ética, ¿ya? O sea, ahí hay que tener ciertas precauciones. Luego, ¿cómo son las acciones de educación ambiental más frecuentes en las escuelas? Em, ahí también podemos hacernos la pregunta si son antropocéntricas o más tendientes a lo antropocéntrico, si son biocéntricas, si tienen algo de biocentrismo, de biofilia en la forma de desarrollarlas, si nuestras acciones ambientales, nuestra educación ambiental eh, desarrollada en la escuela tiene matices de ecocentrismo, en la ecología, ¿cierto? Nuestra forma de habitar, los ambientes naturales están en el centro de atención, si son relevantes o no para nosotros otras especies, desde qué perspectivas son importantes. O sea, esta pregunta es bien amplia. ¿Cómo son las acciones de educación ambiental más frecuentes en la escuela? ¿Ya? La posición aquí, en esta introducción de mi exposición, para que ustedes un poco vayan pensando junto conmigo, ¿ya? ¿Qué necesitan las escuelas para establecer equilibrios, ¿cierto? Eh, entre estas formas de pensamiento, biocéntrica, ecocéntrica y la, el antropocentrismo. ¿Qué necesita la escuela para establecer equilibrio? Podría haber hecho otra pregunta, por ejemplo, podría haber hecho la pregunta de ¿qué necesita la escuela para transitar de lo antropocéntrico a lo biocéntrico, de lo antropocéntrico a lo ecocéntrico?
o para dejar atrás el antropocentrismo, no sé. Pero la pregunta de establecer equilibrio generalmente es interesante desde el punto de vista educativo porque busca una mirada más ecléctica de incluir en la escuela diferentes formas de pensamiento, ¿sí? O ver el enfoque de inclusión desde otra lógica, desde incluir en la escuela no solamente las diversidades visibles, sino que aquellas diversidades que están en la forma de pensar y que de alguna manera explican nuestra forma de actuar, ¿ya? Ok. Entonces, un ejercicio eh, de organización epistemológica estaría un poco en ver qué está pasando en el paradigma antropocéntrico, por ejemplo, eh, que muchas veces se muestra como algo a derrocar, ¿cierto? Pero hay cosas interesantes, por ejemplo, el desarrollo sostenible, el desarrollo económico sostenible, desarrollo económico sustentable, la apuesta política internacional y nacional hacia la sostenibilidad, hacia la sustentabilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Que de alguna manera buscan equilibrar la política pública y equilibrar el desarrollo de los países, sobre todo el desarrollo económico y de bienestar de los países, pero muy vinculado a la idea de sostenibilidad ambiental, a la idea de sustentabilidad ambiental. ¿Ya? El antropocentrismo, de alguna manera, está en búsqueda constante de corregir eh, tal vez errores, ¿cierto? Errores en la forma de habitar, ¿ya? Luego, el ecocentrismo también tiene sus matices. Por ejemplo, el ecocentrismo cuando sale de la ecología y se asocia a otras disciplinas como la filosofía, la economía, surgen, por ejemplo, ideas como modelos económicos alternativos, ¿cierto? La economía ecológica de McNiff, por ejemplo, em, la economía decreciente el decrecimiento de Serge Latouche y otros filósofos europeos, ¿cierto? Franceses. La idea de construcción de las formas de pensamiento que están imperando en la actualidad también. Hay distintas tendencias hacia esa idea de deconstrucción epistemológica, deconstrucción conceptual, deconstrucción teórica, ¿cierto? Y algo a lo mejor más concreto desde el punto de vista, no sé, pedagógico, la decolonialidad, levantar pedagogías decoloniales, pensando un poco en los pueblos latinoamericanos, pensando un poco en las características territoriales de Chile, cómo levantamos epistemologías originarias, locales, campesinas, para desarrollar una educación ambiental un poco más cercana a las personas, cercana al territorio y, y a la cultura que se ha ido desarrollando acá, no solamente eh, desde el inicio del periodo colonial, ¿ya? Eh, y la biofilia, de alguna manera, también son corrientes filosóficas más también espirituales, alternativas, artísticas, etcétera, que buscan entender al sujeto como un todo, conectado a su ambiente eh, y a su tierra, por ejemplo. ¿Sí? Aquí aparecen eh, nociones como el buen vivir que tienen nuestros pueblos originarios, eh, la conexión espiritual que también tienen nuestros pueblos originarios, eh, la promoción de la salud que tienen, por ejemplo, los pueblos orientales, ¿ya? Eh, entonces las escuelas deben tomar posición, o las escuelas deben tomar posición. ¿Debemos la escuela tomar posición política? ¿Desde dónde nos posicionamos en la escuela? O sea, hay preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para entender qué tipo de educación ambiental vamos a desarrollar en la escuela, ¿no? Em, Acá también, por ejemplo, brevemente, podría señalar que, no sé,
algunos autores pedagogos que citamos bastante en la formación universitaria y que muchas veces los profesores nos recordamos, ¿cierto? Cuando hablamos de autores desde la pedagogía que nos han llamado la atención, por ejemplo, no sé, Freire, Paulo Freire, eh, señala que la educación no es neutra políticamente. Por lo tanto, el profesorado tampoco es neutro políticamente. Y en las clases, en las acciones educativas, no hay neutralidad. ¿Sí? Es ingenuo pensar que había neutralidad. Entonces, eh, desde Freire podríamos entender de que los profesores constantemente tomamos posición acerca de lo que hacemos, tomamos posición política. Ahora, ¿qué tan conscientes somos de esas posiciones políticas que tomamos al hacer educación ambiental o determinadas acciones que apuntan a educación ambiental? ¿Ya? Eh, a mí me da la impresión de que eso debiera estar al centro, ¿sí? Me da la impresión de que nuestra posición política, no partidista, sino que una posición política como entender que construimos y transformamos sociedad y que nuestras acciones en la escuela impactan en la comunidad, impactan en la sociedad, en la forma de cómo se organiza la sociedad. Bueno, entender esa posición y tomar esa posición yo creo que es em, importante. ¿Ya? Debiéramos entenderlo así, debiéramos entender que cuando nosotros decidimos reciclar y la forma que vamos a reciclar tiene una connotación política, económica, social. Si tomamos la decisión de hacer un huerto en la escuela, esa decisión de hacer un huerto en la escuela para educar, para enseñar, tiene una posición política, porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con la forma de producir, tiene que ver con la forma de alimentarnos, con tomar posiciones en distintas líneas del hacer, ¿sí? Del hacer y del estar en contacto con la naturaleza. Entonces, como respuesta a estas preguntas, yo creo que sí, que los profesores somos políticos por esencia, ¿ya? Y insisto, no de una mirada eh, partidista, ¿ya? Em, entonces, nuestro deber ser tiene relación con conocer la epistemología y los aspectos éticos del hacer. Entonces, otra pregunta que un poco orienta esta presentación. ¿Qué vemos en las escuelas? ¿Cuánto hacemos en las escuelas? Pues ustedes se podrían hacer la misma pregunta. ¿Qué vemos en mi escuela? ¿Cuánto hacemos en mi escuela pensando en la educación ambiental? ¿Qué hago para fortalecer la educación ambiental que se entrega en mi escuela? Porque la escuela tiene la responsabilidad de educar ambientalmente a los estudiantes. O sea, si lo vemos curricularmente, tenemos la responsabilidad de educar ambientalmente a nuestros estudiantes. Si lo vemos desde la política pública, el país necesita eh, apuntar o caminar hacia un desarrollo sostenible, porque es un compromiso que adoptó como país, no solamente hacia adentro del país, sino que hay acuerdos internacionales que están relacionados con transitar hacia un planeta sostenible, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto hacemos en la escuela? Desde aquí uno podría mirar desde las lógicas antropocéntricas, desde lógicas ecocéntricas, desde lógicas biocéntricas. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Eh, voy a nombrar rápidamente algunas acciones que se están desarrollando en el plano internacional y también han llegado muchas de estas acciones al plano nacional en distintas épocas. Eh, por ejemplo, eh, la idea de laboratorio natural surge eh, primero en la enseñanza de la ecología, en la enseñanza de las ciencias más ambientales, en la formación de científicos, pero pasa luego a estrategias de divulgación científica y en algún minuto el desarrollo de la laboratorio naturales comienza a instalarse poco a poco en la escuela, pero
sin un desarrollo teórico, sin un desarrollo metodológico del concepto. Con algunos colegas en el plano nacional hemos venido trabajando un poco el concepto de laboratorio natural para instalarlo como una metodología un poco más precisa, como una ruta formativa, como un diseño metodológico más preciso. Pero ya está, ya el concepto de laboratorio natural cada vez se va haciendo más presente en el lenguaje de los profesores, ¿ya? De ciencias y de educación básica que desarrollan este tipo de acciones, ¿ya? Luego, en Forest School o escuelas bosques, es una tendencia, ¿cierto?, europea, ¿cierto?, que surge en algunos países como Escocia, Irlanda, Alemania, pasa a países como la habla hispana, ¿cierto?, y luego pasa a Latinoamérica, ¿cierto?, como una apuesta de entender una escuela que se construye en un ambiente de bosque para entender desde allí nuestros orígenes como especie y nuestros comportamientos como especie y formas de habitar que están muy vinculadas a respetar los equilibrios ecosistémicos. Ya, eso dicho de forma bien resumida. Pero en Chile hay presencia de escuelas bosques, ¿no? Baños de bosque es una metodología. Chirin-yoku es una metodología, ¿cierto?, que está más asociada a la promoción de la salud, como salud alternativa, ¿cierto? Utilizar el baño de bosque como una técnica de ocupar los espacios naturales para favorecer equilibrios en nuestra salud espiritual. Está muy vinculada también al concepto de biofilia, de cómo necesitamos el ambiente natural para equilibrar nuestras energías, para equilibrar nuestro contacto con la naturaleza, ¿cierto? Y em, bastante argumento de cómo el bosque de alguna manera entrega eh, ciertos componentes físicos y ciertos componentes químicos que de alguna manera afectan tu organismo de manera positiva, ¿ya? Interpretación ambiental es otro concepto que ingresa, ¿cierto?, de áreas silvestres protegidas en Norteamérica y que pasa como herramienta de capacitación a la CONAF en Chile y que es un método que comienzan a usar los guardaparques, ¿cierto? Em, y luego también se acerca, ¿cierto?, al mundo educacional. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo usamos la área silvestre protegida en materia de promoción, ¿cierto?, el conocimiento de tus hábitats, el conocimiento de las especies, el conocimiento del territorio de manera amena, ¿cierto?, histórica, etcétera. O sea, la interpretación ambiental, de alguna manera, también es una metodología que se ha ido instalando poco a poco en el ámbito educacional. Luego, indagación científica escolar, los ciclos de indagación que surgen más bien en la enseñanza de la ecología, y luego surgen también en la formación de científicos, de ecólogos, y luego pasan al sistema escolar como ciclos de indagación, y que ahora se están utilizando también mucho como en el ámbito de la educación no formal, ¿cierto? Que hacen algunas instituciones que, que lo usan como estrategia para educar ambientalmente a las personas, como con la idea de valorar las especies y cuidar las especies, ¿ya? Afimenas, un concepto de actividad física en el medio natural, ¿ya? También como una forma de promover la salud desde la actividad física y fomentar el aumento de la actividad física en el medio natural. No deje rastro, una técnica, ¿cierto?, de cuidar los espacios que visitamos, ¿cierto? El concepto ya lo dice todo, no deje rastro. Usted visita un lugar natural y tiene que dejarlo de la manera más intacta posible, o sea, que su paso por un ecosistema no sea un paso negativo para ese ecosistema, ¿ya? Y también estrategias de liderazgo. Los huertos escolares han existido en el país proyectos muy grandes, por ejemplo, donde se han asociado universidades importantes con la Universidad de Chile, con universidades eh, de otro contexto, por ejemplo, norteamericanas y europeas, y han levantado, por ejemplo, la idea de enseñar ciencias y ecología
desde el huerto escolar, ¿sí? Y enseñar, por ejemplo, a, el concepto de seguridad alimentaria desde el huerto escolar. Eso en Chile se comienza a desarrollar en los años 90 y hasta mediados no sé, entre el 2000 y 2010 comienza como a perder fuerza. Pero la idea del huerto escolar como un espacio de aprendizaje está instalado en la memoria de los profesores, porque fue algo que el Ministerio de Educación también promovió, ¿ya? Y también se asocia a los huertos familiares, huertos comunitarios, en el ámbito más de educación ambiental más no formal, ¿cierto? Permacultura, agroecología, han sido como alternativas, ¿cierto? Un poco pensando en el equilibrio del ecosistema, en no la seguridad alimentaria, sino que la soberanía alimentaria, ¿ya? Como apuestas políticas de romper, por ejemplo, con las formas de producción que tenemos, ¿cierto? De los monocultivos, etcétera. Como ahí hay una mirada más política bien interesante también que debiéramos revisar, ¿no? Escuela de consumo, bajar el consumo, eh, mirar de forma crítica el consumo, mirar de manera crítica la producción y cómo los consumidores somos parte de esa producción, no nos damos cuenta. La restauración ecológica también un poco lo nombré desde Leopold en adelante, ¿cierto? Es una forma de pensamiento que nos exige ser parte de la reconstrucción, ¿cierto? De nuestro hábitat, de la conservación de nuestro hábitat. Y por ahí surgen ideas más estructurales como ecoescuelas, escuelas sustentables, que también eh, buscan como modernizar la escuela desde una manera ambiental, ¿ya? Hacer uso de energía alternativa, hacer uso de materiales reciclados, bajar los niveles de consumo, bajar los niveles de emisiones, ¿ya? Las ecoescuelas un poco apuntan hacia esa línea. Y así. Y las que están abajo, por ejemplo, ECBI, TCC, PIPES, Indagación de las Primeras Edades, que surgió hace poco en el programa Explora, Investigación Científica Escolar, que viene fomentando el Ministerio de Educación y el programa Explora hace mucho tiempo, Ecología en el patio de la escuela, que en algún momento surgió a finales de los 90, entre el 2000 y 2010. Luego surge aprendizaje basado en proyectos, luego aprendizaje basado en problemas, STEM, esta asociación entre la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿cierto? Y también algunas líneas cercanas a la educación ambiental. Bueno, yo las separo porque en el fondo han sido iniciativas financiadas por el Ministerio de Educación o financiadas por la política pública en Chile, y que tienen una mirada mucho más neutral, por ejemplo, y que están mucho más asociadas, más que a la educación ambiental, están más asociadas a la enseñanza de las ciencias experimentales, ¿ya? Pero también uno ve que las escuelas levantan, haciendo uso de estas metodologías, las escuelas, dentro de las escuelas, por ejemplo, los grupos y talleres de ciencia levantan investigaciones escolares que tienen, que usan la metodología, pero tienen un sentido ambiental, un sentido de criticar la forma que los seres humanos habitamos y hacemos uso y impactamos también el medio ambiente, ¿no? Entonces, somos profesoras, somos profesores, personas educadoras ambientales, eh, a las cuales, o como tales, nos preguntamos cuál sería nuestra invitación, ¿sí? ¿Cuál sería la invitación que nosotros hacemos a nuestros estudiantes, a nuestras familias, a las personas que integran nuestra comunidad escolar, eh, a las personas que se acercan a nuestra comunidad escolar? ¿Cuál sería nuestra invitación? También es una pregunta interesante de hacernos cuando pensamos en educación ambiental, ¿sí? Pensando en educación ambiental, ¿cuál sería nuestra invitación? Eh, ahora, a mí me hace mucho sentido esto, em, pero lo voy a nombrar un poco para que ustedes lo miren y bueno, y si quedan dudas o si
O si hay interés, después de esta charla lo podemos seguir mirando. A mí me hace mucho sentido la ruptura del antropocentrismo occidental post-revolución industrial. ¿Ya? ¿Por qué digo ruptura? Porque el antropocentrismo de alguna manera centra la atención en que gran parte de lo que hacemos o lo que hacemos está centrado en el ser humano. Las soluciones que buscamos están centradas en nuestra especie, y eso también limita la forma de entender cómo hacemos uso de la energía, cómo se produce la energía, cómo producimos, para qué producimos. Limita la forma de entender el sistema económico, el sistema político, eh, los propósitos de la escuela, ¿cierto? El antropocentrismo de alguna manera limita. Entonces, tenemos que generar cierta ruptura para dar paso a otras formas de mirar. Por ejemplo, el inicio de una escuela decolonial que impulse la epistemología de nuestro sur, de nuestro territorio, de nuestra gente, ¿ya? Eh, Mucho tenemos por hacer ahí en esa línea. Entonces, desde mi perspectiva, eh, invitaría, por ejemplo, a mirar el presente y la construcción de nuevos escenarios de futuro, ¿sí? Mirar qué está pasando en el presente para proponer desde la escuela básica, desde la enseñanza media, desde la formación del profesorado, desde la formación continua de nosotros como profesorado, nuevos escenarios de futuro, ¿sí? No podemos perder de vista lo que estamos legando a partir de hoy, lo que estamos legando a nuestros niños, a partir de hoy. ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Sí? Eh, entonces, las preguntas que se hacía Aldo Leopold, por ejemplo, ¿quién forma parte de mi comunidad? Toman relevancia, por ejemplo, si es más importante para mí el celular que disfrutar de los entornos naturales, es más importante para mí pasar horas ante la tecnología que pasar horas, no sé, disfrutando de diferentes ambientes, compartiendo en diferentes ambientes naturales. ¿Qué problemas ambientales enfrentamos en la producción de, no sé, con nuestros estudiantes podemos discutir, por ejemplo, la producción de ropas, de vestimenta, en la producción de alimentos, en la producción de fármacos, etcétera? O sea, ¿qué problemas ambientales enfrentamos? No viendo la producción como la producción del objeto, sino que viendo la producción como la forma de habitar que tenemos. Entonces, eh, podemos vivir en armonía con el entorno natural desde la forma de producción que tenemos. Eh, entonces, llegando poco a poco a las conclusiones, en Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, hay bastante información que nos interpela, por ejemplo. Dice, la conservación no está llegando a ninguna parte, abusamos de la tierra porque la consideramos como una mercancía que nos pertenece, un recurso, un bien, un servicio. Aquí el Papa Francisco una revisión teórica de lo que opinan muchos pensadores y lo que él ratifica de alguna manera. Él ratifica de que desde la perspectiva sociocrítica es cierto que la mirada antropocéntrica de alguna manera nos lleva a mirar el ambiente natural como una caja de recursos, como una caja de mercancías, eh, como mirar el entorno natural como en esa clasificación de aquello que nos hace bien y aquello que nos hace mal, lo que nos presta un servicio y lo que no es un servicio, ¿ya? Entre lo que es útil y lo que no es útil. O sea, hay una mirada filosófica también utilitaria, ¿ya? Cuando vemos la Tierra como una comunidad a la que pertenecemos, podemos comenzar a usarla con amor y respeto. También ahí hay una coincidencia fuerte entre el Papa Francisco y Aldo Leopold, por ejemplo, en esta ética de la Tierra, que cuando miramos, por ejemplo, un insecto, un ave, un reptil, un anfibio, como parte de nuestra comunidad, finalmente lo cuidamos, lo respetamos, ¿cierto?
Pero cuando somos solamente nosotros, cuando somos solamente las personas, nos limitamos a entender el resto de las especies y los hábitats, ¿cierto? Como un servicio, como un recurso natural, ¿ya? Y la Tierra es una comunidad, es el concepto básico de la ecología. Pero que la Tierra debe ser amada y respetada es una extensión de la ética. O sea, finalmente, cuidar, conservar, restaurar, em, son imperativos. O sea, la escuela básica, en los liceos, la formación universitaria, debiera asumir como responsabilidad em, la conservación, la restauración, trabajar la biofilia, trabajar desde perspectivas biocéntricas, desde perspectivas ecocéntricas para generar los equilibrios necesarios en el sistema social, económico, etcétera, ¿no? Hay algunos autores que ustedes pueden seguir, por ejemplo. Mira, preguntas rápidas. El consumo me consume. ¿Qué logramos con reciclar si no bajamos el sobreconsumo? O sea, en la escuela de repente uno ve la campaña de reciclaje, el traje de los reyes del aniversario con material reciclado. O sea, ¿realmente tiene sentido reciclar cuando no bajamos el consumo? ¿Qué tan importante es el crecimiento económico y material? ¿Alguna vez hemos pensado en decrecer o en enseñar a nuestros estudiantes a decrecer, a, a deconstruir, no sé. ¿Qué tan importante es el barro? ¿Ya? Aquí una mirada más espiritual, ¿cierto? ¿Qué tan importante es sentir el barro en mis pies, las piedras, el pasto, andar descalzo, disfrutar la naturaleza, disfrutar los sonidos de la naturaleza, disfrutar los olores, etcétera? ¿Qué tan importante es para nosotros la conexión con el ambiente natural en el día a día? ¿Sí? También las escuelas tienen mucho que decir, porque si vemos las escuelas como infraestructura, podríamos preguntarnos desde la escuela, ¿le dejamos el espacio a nuestros estudiantes para que disfruten de los ambientes naturales? ¿La escuela está inserta en un espacio natural, respeta ese espacio natural? ¿La escuela es parte de un ecosistema? Bueno, hay una pregunta bastante seria también, que no sé, el sentir el ambiente no es algo como liviano, hippie, no sé cómo decirlo, no es algo a lo que debamos quitarle importancia, porque es parte de nuestra salud y bueno, ¿qué tipo de alimentos produces junto a tus familiares, o junto a tu familia, tus familiares? ¿Qué tipo de alimentos producimos desde la escuela? ¿Y qué tipo de alimentos producimos también para otros seres vivos? Pensando en los equilibrios ecosistémicos, por ejemplo, en los corredores biológicos, en la forma de entender que somos parte de un planeta vivo, de un ecosistema. Son preguntas que les dejo para un poco continuar la reflexión, como continuar la reflexión individual. Luego, mm, desde mi perspectiva como profe, ¿ya? Pensando como profesor, no es suficiente decir que amamos la naturaleza. Donde estamos los profesores, donde estemos los profesores, tenemos que hacer cosas. Tenemos que desarrollar acciones a favor del medio ambiente, muy conscientes de los marcos teóricos que estamos utilizando y las perspectivas que estamos asumiendo como nuestras, y las perspectivas políticas, filosóficas, económicas, etcétera, que estamos asumiendo como nuestras. No es suficiente con decir que amamos la naturaleza, ¿sí? Si les preguntan a ustedes, una profesora, un profesor que ama la naturaleza, y dicen sí, piensen en sus acciones, muestren sus acciones, mostremos nuestras acciones, ¿ya? No es suficiente pensar en tal vez amar la naturaleza. No es tal vez, es o no es, ¿ya? Denunciar el daño que hacemos a otros, que hacen otros,
denunciar el daño que hacen las empresas, por ejemplo, tampoco es suficiente. Tenemos que mirarnos a nivel individual, tenemos que mirarnos a nivel colectivo, tenemos que mirarnos a nivel comunitario, tenemos que mirarnos como escuela. No es necesario no es suficiente con denunciar a las empresas. El deber estar el deber está en hacer todos los días algo por el medio ambiente, algo por otros seres vivos, por el agua, por el suelo, por el aire, por los mares. Y la solución está en nosotros. Y amar es distinto a querer, ¿no? El amar es hacer, ¿no? Y bueno, y les dejo la invitación también a que revisen nuestro libro. El año pasado con unos colegas revisamos, publicamos este libro em, y invitarlos a conversar. Yo estaré ahí disponible para conversar. Nos quedan algunos minutos de consultas, comentarios y para mirarlo, porque yo no lo estaba mirando la presentación, pero ahora yo creo que podemos encender las cámaras y nos quedan algunos minutos para conversar. Yo estoy mirando acá el cronómetro, por si acaso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, sí, profesora. agradecer la presentación. Me gustó mucho. Yo en mi escuela estoy iniciando como el tema medioambiental. Estamos trabajando para la certificación ambiental. Así que estoy muy motivada con todo lo que tiene relación con el medio ambiente. Muchas gracias, profesora. ¿En qué escuelas trabaja? ¿En qué escuela está? En Escuela Panguilemo, en Aldea Acá en el Campesina. sector norte, sí, Sí, Anguilemo. ahí estamos. ¿La escuela está clasificada como rural o urbana? Ahora la cambiaron a urbana. Sí, La cambiaron a urbana, sí. sí, He sabido que hay escuelas que las comunidades van creciendo y han ido cambiando de denominación. Sí. sí, Panguilemo, urbana. sí. Gracias. Gracias, profesora. Hola, buenas. No sé si me Hola, escucha. profesor Matías. Hola, hola. Creo que, bueno, yo llegué hace poco que venía viajando y escuchándote, pero me hace mucho sentido las reflexiones y el movilizarnos con estas reflexiones, porque mucho a veces uno hace, pero no para a pensar en realidad con los estudiantes. Así que agradezco la instancia y esta primera charla para motivar un poco la reflexión y de nuestras prácticas también. Creo que nos queda harto camino por recorrer. Mi escuela igual es semi-rural, de Villalegre, pero yo soy de Talca, entonces viajo todos los días y también estamos en proceso de certificación. Entonces ha Ah, sido bien. bien, Sí. sí, ha sido un trabajo igual con los colegios, con los colegas, con los estudiantes, porque no había ninguna actividades vinculadas con el medio ambiente y pasamos desde cero a ya tener hasta una visión del medio ambiente, un sello, y estamos trabajando ahí full con los chiquillos. Pero de que se puede, se puede. Hay motivación de las generaciones actuales porque ellos también lo ven en su contexto. Eh, Así que por ahí estoy haciendo un pequeño ejército de revolucionarios verdes para que Bien. vamos creciendo y vinculando también con otra organización. Así que súper, me encantó el primer taller. Genial. Oye, caminando hacia la certificación, yo creo que un ejercicio fuerte que tenemos que hacer los profesores es mirar eh, las acciones que proponemos. Mirar eh, qué objetivos perseguimos, qué perfil de ser humano queremos formar, en qué queremos transformar la escuela, cómo la escuela también proyecta la sociedad que está construyendo, en la cual está interactuando. Yo creo que es fuerte el ejercicio desde desde mi perspectiva es una responsabilidad alta, ¿sí? Y bueno, la certificación tal vez
un sello, un imaginario que se crea ahí en la escuela de decir somos una escuela certificada, ¿cierto? Pero más importante que eso, yo creo que es también decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Por lograr no sé, una escuela que aporte al sentido que tienen las personas de habitar. ¿Ya? Exactamente, después defender ese sello que se está construyendo, pues, en realidad por ahí va, porque la certificación en sí, claro, es una certificación, pero el tema está en hacer acciones para mantenerla en el tiempo y que no se Claro. pierda este proceso. Bien, Matías. Gracias. Si hay otra colegas que quieran comentar o consultar algo. Bueno, yo quedo abierto a nuevas conversaciones. Si ustedes como colegas quedan con la inquietud, con alguna idea, algún concepto, algo que yo he manifestado, por ejemplo, eh, quedo abierto a conversar, ¿ya? Interactuar. Tenemos ahora la facilidad de correo electrónico, redes sociales, un llamado telefónico. ¿Ya? Somos colegas, así que en algún momento nos vamos a encontrar. Así que muchas gracias la invitación también al equipo de alumni, ¿cierto? De acá de nuestra universidad. Eh, yo, fiel servidor. Gracias. Gracias, Felipe, por aportarnos, por colaborar en esta instancia. También mandamos un cariño también al equipo del UCM Sustentable, que es un proyecto nuevo de la institución que busca ahí instalar la cultura de la sustentabilidad, tanto en la institución, pero también en los territorios. Y también los dejamos a todos y a todas invitados a los próximos talleres. ¿Ya? Muchas gracias por participar, que tengan una muy buena tarde para todas y todos. Adiós, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.